era posible. ¿Podría ser que se reprodujera sexualmente? ¿Cómo crea esos agujeros de gusano? Tenía tantas preguntas circulando por mi cerebro, pero se vieron interrumpidas por los acontecimientos que empezaron a desarrollarse justo delante de mí. El titán más pequeño se dirigió hacia el quinto planeta, mientras que el más grande se dirigió hacia el cuarto. Las naves alienígenas se vieron de intentar disparar todas las armas que tenían, porque surgieron destellos de luz por toda la extensión de la gran bestia. Pero observé con mucho horror cómo el titán se limitaba a atravesar la formación de naves como si nada. En cambio, vi cómo los tentáculos disparaban proyectiles aleatorios que derribaron algunas de ellas, como si fueran seres conscientes. La bestia se posó sobre el planeta y comenzó a liberar sus grandes tentáculos, que debieron penetrar en lo más profundo del planeta. Solo tardó un par de horas en terminar todo el calvario. Me dio un escalofrío. ¿Cómo pudo una civilización entera ser aniquilada por un organismo tan gigantesco que ni siquiera reconoció los miles de millones de vidas que se llevó? La idea de que una bestia así llegara a existir me producía una sensación espantosa, pero tenía que saber más sobre ella. Así que continué vigilando ese sector del espacio. No salí del observatorio durante semanas, hasta el punto de que mis otros compañeros empezaron a quejarse del olor. Tenía demasiado que hacer y poco tiempo. Las actualizaciones que seguía enviando no eran nada emocionantes. Nuevas galaxias que se descubrían aquí y allá, pero aún no les enviaba nada revolucionario. Me guardé esas cosas para mí, por ahora. Los titanes tardaron otro par de días en devorar el sistema solar de Morana, y, en cuanto su estrella se oscureció, las perdí en el vacío. Volvieron a aparecer en el sistema solar más cercano, esa vez trayendo un tercero. Eso continuó durante un mes más. Cada sistema solar era devorado por completo en cuestión de días. Cuando las estrellas se oscurecían, utilizaban algún tipo de apertura de agujero de gusano para aparecer en un nuevo sistema solar y traer otro. Siempre viajaban tres, y cuando alcanzaban su capacidad, enviaban al cuarto en solitario. Por muy espantosos que fuera presenciar tales actos, palidecía en comparación con lo que había descubierto. Me di cuenta de que el camino por el que se movían se dirigía en nuestra dirección. Si tenemos en cuenta que la luz que llegaba desde ese lugar estaba a unos 30.000 años luz de distancia, toda esa galaxia fue devorada hace mucho tiempo. Simplemente estaba viendo los ecos de un pasado violento que nos mostraba nuestro futuro inminente. Según mis cálculos, en los que tuve que tener en cuenta su crecimiento exponencial y el hecho de que viaja más rápido que cualquier cosa que podamos imaginar, estimo que pasará otro año antes de que los demás científicos se den cuenta de que la galaxia enana, Canis Major, empezará a oscurecerse. En 2 años, habrán eliminado la mitad de los sistemas solares a nuestro alcance. En 3 años, alcanzarán nuestro sistema solar. No tenemos mucho tiempo antes de que nuestro planeta sea víctima de los horrores del espacio. El progreso y avance de nuestra tecnología no es lo suficientemente rápido como para escapar de nuestro inminente destino. Decidí elaborar un informe completo hacia la Agencia Espacial del Gobierno para dar la alarma sobre lo que había descubierto, pero me borraron las credenciales y me despidieron. Incluso me amenazaron con encarcelarme si hablaba de ello con alguien. Sin embargo, la verdad debe salir a la luz. Ya vienen, y no les importa nada más que calmar su hambre. El clima va a estar nublado en la madrugada de mañana. Eso significa probablemente que iba a ser el último día de mi vida. Lo he aceptado. Dejé mi trabajo para poder dedicar el tiempo a escribir todo esto. Quería dejar constancia de lo que me ha pasado, aunque dudo que alguien me vaya a creer. Incluso si una persona lo hace, creo que podría estar tranquilo.
Todo eso empezó hace años, cuando tenía unos 10 años. Nos habíamos mudado recientemente a la zona, y yo venía de una gran ciudad, por lo que el cambio en pueblo pequeño fue el momento más sorprendente. Mientras sucedía, grité su nombre y la sensación perduró un rato más. Cuando era pequeño, mi padre iba a estudiar mecánica en Crowder. Una noche, oí abrir y cerrar la puerta, y salí corriendo de mi habitación gritando, «¡Papá!». Lo abracé y mi madre salió diciendo, «Cariño, no hay nadie». Sin embargo, vio un hombre que era exactamente igual a mi padre, solo que diferente. Ahora tengo 14 años y descubrí que ese hombre era mi bisabuelo, al que nunca había visto antes. En 2009, cuando murió mi abuelo, yo y mi familia cercana, 7 personas, nos reunimos en casa de mi abuela 2 días después de su muerte. El hermano de mi abuelo estaba sentado junto a la mesa. Tomó y puso la cerveza en la mesa. Después de un tiempo la cerveza se alejó de él. Esto sucedió varias veces en un par de minutos. El asunto es que él murió en los siguientes meses por culpa del alcohol. Estaba en casa de mis ex suegros con mi ex esposa en una vieja casa en New Hampshire. La casa tiene más de 100 años y es uno de los muchos edificios históricos del pueblo. Una noche estábamos sentados en la sala hablando de la historia de la casa y de la ciudad, ya que tenían un libro sobre la historia local en la mesa de centro. Su casa aparece incluso en el libro. Por curiosidad, pregunté a mis suegros si creían que la casa podría estar embrujada. Antes de que alguien pudiera responder, se encendió una luz del techo a nuestra izquierda, justo encima de la escalera principal. Permaneció encendida durante unos 3 segundos y luego se apagó. Todo el mundo se miró por un momento y nos reímos. Los suegros habían renovado el piso de arriba y la casa era antigua, así que podría haber sido un fallo en el cableado o algo por el estilo. Es solo el momento. Es extraño que esa luz se encendiera y se apagara sola después de que yo hiciera la pregunta. Siempre me han fascinado los fantasmas y el más allá, y aunque he experimentado algunas cosas extrañas en la vida, siempre se han podido explicar con razones más racionales. Esta vez me pareció algo más que una coincidencia. Me alojé en el apartamento de un amigo en New Hampshire. Vivía en el último piso de un apartamento de 3 pisos que fue construido a principios del siglo XIX. Después de beber toda la noche y dormir por la tarde en un colchón inflable en su sala de estar, me despertó algo que me agarraba y sacudía el tobillo derecho. No podía moverme ni hablar, y siguió así durante 1 minuto más o menos y luego dejó de hacerlo. Ese fue el tercer día de mi visita de 10 días. El resto del tiempo que estuve allí no pude dormir, y escuché pasos durante toda la noche después de que mi amigo se fuera a la cama. Le pregunté a mi amigo sobre su casa, y me dijo que su habitación es donde solían vivir los sirvientes en su época. Ni él ni nadie que haya pasado por allí ha experimentado nunca nada paranormal como yo. Me asustó mucho y no quiero volver a visitar su casa.
Estuve en casa de unos amigos hace un par de años y tuvieron una fuerte pelea entre los miembros de la familia. Se podía sentir la tensión en el aire. Después de la pelea apareció un demonio físico, y los 5 lo vimos y lo oímos, así que no puede ser una alucinación. Parecía que medía 1 metro de altura. Apareció por el comedor y corrió hacia la cocina y desapareció. Tenía cara de león y patas de cabra. Oímos el golpeteo de las patas de cabra en el suelo de mármol, y lo miré a los ojos y se reía mientras huía. Algo así como: miren qué tontos son, los he hecho pelear. Lo busqué en Google y tienen una imagen de él, así que no soy el único que lo ha visto. Después de investigar un poco, he encontrado un poco de información al respecto. Se llama Buer y es lo más aterrador que he visto en mi vida. Mi abuela, la madre de mi padre, murió el pasado mes de abril. Estuvimos solo 3 días: el velatorio, el entierro y el día que nos fuimos. Mis padres y mi hermana durmieron en las habitaciones de atrás. Yo estuve en la habitación de mi abuela. Estuve en una cama de hospital en la sala de estar toda la semana, o el mes anterior a su muerte. Me sentí asustada, sobre todo porque había 2 ventanas que daban a la carretera. Estaba muy oscuro en la habitación por la noche. Dormí con la lámpara encendida y un podcast reproduciéndose suavemente desde mi teléfono cada una de esas noches. La primera mañana me desperté con la puerta un poco abierta. No le di mucha importancia. A la mañana siguiente me desperté sobre las 4 o las 5 de la mañana. Miré la puerta y vi cómo se abría lentamente. Más tarde, ese mismo día, revisé la puerta. Es un poco difícil girar el pomo y hay que forzar un poco la puerta para abrirla. No hay manera de hacerlo sin que haga algo de ruido. Esa noche volví a ver la puerta abierta, sin ruido. El último día, unas horas antes de salir por la tarde para volver a casa, estaba en la habitación de al lado con mi hermana, mi primo y su novia. Estábamos todos jugando a las cartas. Teníamos la puerta cerrada porque los adultos estaban hablando de algo en la sala de estar y no queríamos molestarlos. Hacia el final de la última ronda, oímos girar el pomo de la puerta y todos miramos hacia adelante y vimos cómo la puerta se abría lentamente, como si alguien se asomara, pero no había nadie. Me gustaría creer que solo era la abuelita comprobando cómo estábamos los nietos, como siempre hacía. Me entristece el hecho de que me hubiera gustado estar allí en persona, que me hubiera gustado visitarla más a menudo, pero la vida no funciona así, ¿verdad? La casa en la que crecí probablemente estaba embrujada. Estas son algunas cosas que experimenté. Las caras de mi muñeca se movían. De niña me miraba en el espejo y veía cómo se levantaba parte de mi cola de caballo. Recuerdo estar sentada en mi cama escuchando música y sentí que alguien se sentaba a mi lado y pude ver la huella, pero por supuesto, no había nadie. Vi un par de piernas de esqueleto caminar por mi sótano. Una galleta que estaba comiendo desapareció. Una noche me tocaron el pie y me empezó a arder mientras intentaba dormirme. Luego, desde que nos mudamos, pasaron cosas en un apartamento en el que vivíamos. Por ejemplo, puse una toalla en el suelo mientras estaba sola en casa. Salí de la habitación para buscar agua y cuando volví, había una huella del tamaño de un niño en la toalla.
Mi talla es 45. Definitivamente no era yo. Estaba viendo la televisión en mi cama y de repente el volumen empezó a subir al máximo. Desmonté mi cama buscando el control remoto, pero no pude encontrarlo. Así que apagué la televisión manualmente. Me senté y dije, ¿qué demonios? Y miré a mi lado y allí estaba el control remoto. Una noche entré en el cuarto de baño y me siguió una brisa fría. Y en mi nuevo apartamento me he despertado un par de veces por una fuerte presión en la cama, como si alguien pusiera su peso en el puño y se inclinara sobre la cama. Yo era bastante joven en ese momento, pero es una de las cosas que recuerdo de niño. Mi madre, mis hermanas y yo estábamos viendo la televisión, y mi madre le pidió a mi hermana mayor que preparara una infusión. Pasaron 5 minutos, pero nadie se había levantado del sofá. De repente oímos que la tetera de la cocina empezaba a hervir violentamente. Mi madre se levanta asustada y abre la puerta de la cocina, y lo único que vemos es una gran cantidad de vapor en la puerta. Supongo que era un fantasma amistoso que quería prepararle a mi madre una taza de té. Estaba muy unida a mi suegro. Murió a principios de los 90 y le echo de menos todos los días, al igual que mi marido. Eso ocurrió unas 6 semanas después de su muerte. Trabajamos desde casa, incluso antes del COVID-19, y estábamos inmersos en un proyecto cuando sonó el teléfono. Contesté y oí claramente las palabras: «Hola, Stephanie». Era su inconfundible voz alegre. Me quedé sorprendida y no dije nada. Solo colgué el teléfono después de unos 20 segundos. Mi marido me miró con extrañeza, pero no le dije nada hasta unas horas después, porque necesitaba procesarlo. ¿Era real? Pero, sin duda, era su voz y su actitud alegre que todavía me reconfortaba. Y sí, mi marido me cree. Mi novia y yo nos íbamos a la cama. Al día siguiente trabajábamos y hablábamos un rato en la oscuridad antes de dormir. De la nada, un orbe azul brillante apareció entre nosotros, y solo recuerdo que miré el orbe y luego a ella. Ambos estábamos en shock. Casi quería tocarlo para saber qué era, pero estaba demasiado asustado. Desapareció espontáneamente y los dos nunca nos dimos cuenta. Ahora estoy casado con ella y tenemos 2 hijos. La parte extraña fue que ella quedó embarazada justo después de eso. Cuando tenía 7 u 8 años, mi madre y yo vivíamos con 2 amigas suyas y dormíamos en una habitación más alejada que las demás de la casa. Mi madre solía ser de niñera de una de sus amigas y yo me fui a dormir antes que ella y había dejado la luz del baño encendida porque solía tener miedo a la oscuridad. Lo que ocurrió fue que sentí como si alguien me estuviera mirando. Así que me senté en la cama y miré hacia mis pies. Parecía que había una persona agachada frente a mi cama. Parecía ser un hombre. Era completamente negro y sus ojos brillaban de color blanco. Después de que lo vi me quedé congelado durante 5 o 10 segundos y luego corrí fuera de la cama. Más allá de esa sombra, tropiecé en mi camino hacia afuera
porque se sintió como algo agarró mi pie y trató de tirar de mí. Corrí a mi mamá gritando y llorando, y estaba diciendo que había alguien en nuestra habitación. Eso realmente la asustó porque 3 días antes alguien intentó entrar en la casa. Me contrató un multimillonario muy rico, que invirtió una cantidad considerable de dinero en la construcción de su propio telescopio. No estoy hablando de un genérico telescopio de patio trasero. Este hacía que el telescopio espacial James Webb pareciera un juguete de niños. Podía ver hasta varios miles de millones de años luz de distancia con total claridad. Demonios. Podías ver un cuarto en la superficie de la luna si lo querías. Esa era una maravilla tecnológica que debió requerir una cantidad significativa de fondos y recursos. Realmente se podía hacer zoom en sistemas estelares específicos dentro de la galaxia. Lanzaron varios telescopios espaciales para obtener una imagen completa de todo lo que rodea nuestra órbita. Era prácticamente el sueño húmedo de cualquier astrofísico. Por suerte para mí, tuve la suerte de entrar en el MIT y trabajar en varios laboratorios con investigadores de gran credibilidad. Me gradué con más de 20 investigaciones y me ofrecieron un puesto de doctorado remunerado que disparó mi carrera. Me buscó la NASA y, por mucho que quisiera estar con ellos, el sueldo era una miseria y estaban bastante mal financiados. Así que ser contratado y tener el control de todo un telescopio fue un sí automático para mí. La composición de mi equipo es bastante irrelevante, pero estaba formado por otros 5 miembros que no estaban tan cualificados como yo. Mis primeros días analizando los cielos nocturnos fueron muy emocionantes, casi estimulantes. Registré cientos de galaxias y agujeros de gusano que aún no habían sido descubiertos. Sin embargo, hubo una galaxia específica que me llamó la atención. Estaba situada detrás de la enana Canis Major, obstruida por la luz de nuestro vecino más cercano. Tenía la apariencia de una galaxia masiva similar a la Vía Láctea, pero sus sistemas solares se estaban desalineando. Era como si la gravedad de la galaxia que contenía sus sistemas hubiera empezado a debilitarse, provocando que miles de galaxias empezaran a dispersarse en el vacío del espacio. Por curiosidad, empecé a grabar y analizar los diferentes sistemas solares de la galaxia. Conseguí registrar 5 sistemas solares con posibles planetas habitables para fines futuros. No se me ocurrió un nombre adecuado para la galaxia recién descubierta, así que decidí dejarlo para otra ocasión. Tenía demasiado trabajo con las presentaciones, la comprobación de datos y las publicaciones. Además, tenía demasiados nombres para nombrar a mi galaxia. Estaba atascado entre elegir un griego, romano o incluso ponerle mi nombre. Guardé los archivos y volví a trabajar en mis otros proyectos. Debió pasar una semana entera antes de que pudiera volver a acceder al telescopio. Entre ese tiempo, decidí llamar a mi recién descubierta galaxia el Sistema Estelar Montalvo. Sin embargo, al volver al telescopio, noté algunas anomalías importantes. En toda mi carrera, era algo que nunca había visto ni oído. Lo que antes era el Sistema Estelar Montalvo, se reducía a un mero cúmulo de sistemas solares dispersos. Al principio, pensé que estaba viendo una galaxia totalmente diferente. Tal vez incluso fue tragado por un agujero de gusano cercano. Pero el único planeta que había registrado como habitable seguía allí. Todavía no entendía dónde había ido a parar el resto de los sistemas. Incluso comparé las fotos pasadas que tomé de toda la galaxia. En una semana, sistemas solares enteros habían desaparecido. Decidí acercarme a los sistemas restantes para examinarlos. Los 3 primeros parecían normales. Solo un par de planetas girando alrededor de su estrella correspondiente.
Sin embargo, el cuarto tenía algo un poco especial. Una estrella de tipo O, una de las más raras conocidas por el hombre. Esas estrellas azules son tan brillantes que pueden verse a grandes distancias, y algunas incluso pueden verse en la Tierra a simple vista. Tienen tal masa que, cuando mueren, acaban en explosiones de supernova tan violentas que pueden dar lugar a agujeros negros o incluso estrellas de neutrones. La mayoría de las estrellas se desvanecen en el olvido. Estaba tan asombrado por esa hermosa estrella que casi no vi el gigantesco objeto que viajaba en una dirección extraña. Parecía que iba en contra de la gravedad habitual del sistema estelar y se dirigía a un planeta del tamaño de Júpiter. Era aterrador. Era del tamaño de nuestro Sol. Al principio, pensé que era una especie de planeta enano desalineado, dado el extraño movimiento y la velocidad con la que daba vueltas alrededor del planeta. Pero cuanto más de cerca lo miraba, más vivo parecía. Tenía grandes extremidades, lo que supongo que serían tentáculos que se agitaban por todas partes, y movía su cuerpo con un movimiento oscilante como el de la ballena nadando. Me quedé totalmente desconcertado ante las imágenes que estaba viendo. Que yo sepa, no hay organismos que puedan vivir indefinidamente en el vacío del espacio. Incluso los microscópicos tardígrados solo podían vivir aproximadamente 10 días antes de que la radiación los matara. Lo que estaba viendo revolucionaría el campo de la biología. Mi nombre sería sinónimo de la exploración de organismos extraterrestres. Me acerqué para ver más de cerca y pude ver que había una especie de solapa y empezaba a liberar tentáculos más grandes de lo que supuse que sería su boca. Comenzó a perforar el planeta, y asumo que debe haber comenzado a absorber el planeta para obtener nutrientes. No estoy seguro de cómo funcionaba su sistema digestivo, pero debe haber evolucionado de algún modo para descomponer todos los elementos posibles para alimentarse. Tardó unas horas, pero pronto el planeta quedó reducido a la nada, al ser devorado por el gigantesco Titán. En solo un par de días, el Titán devoró el resto del sistema solar, incluido el Sol. Su acto de devorar el Sol fue fascinante. Debió de producir algún extraño componente líquido que utilizó para apagar las llamas de la ardiente estrella. Su cuerpo debió adaptarse a las increíbles cantidades de radiación para poder soportar las temperaturas de cualquier estrella a tan corta distancia. Cuando la estrella se apagó, intenté localizar a la criatura, pero la perdí en el vacío. En su lugar, localicé el sistema solar más cercano, que bauticé como Morana. El sistema solar no me hizo pestañear. Parecía bastante ordinario. Una estrella con 5 planetas en circulación. No fue hasta que vi varias luces en la superficie del planeta que me llamó la atención. Era el cuarto planeta alejado de su estrella, que tenía varias luces en un patrón similar al de la Tierra cuando se ve desde el espacio. No podía ser, pero lo era. Ese misterioso planeta era una civilización alienígena muy avanzada. Me disponía a tomar más nota cuando noté algo muy peculiar. Un repentino borbandeo de luces más pequeñas comenzó a salir de la superficie del planeta en un patrón muy organizado. Era como si estuvieran enviando naves. Miles y miles de puntos muy pequeños, desde mi posición, empezaron a hacer una postura protectora alrededor de su planeta. Observé con fascinación cómo se limitaban a circular alrededor de su planeta. Era como si estuvieran preparados para algo. Esperé un par de horas, cuando de repente se abrió un extraño portal en medio de Morana. Es difícil de describir, pero entre el borde del sistema solar de Morana y el quinto planeta, se abrió un agujero similar a la forma de cuando se drena el agua, liberando pequeños trozos de lo que podía describirse como energía plasmática pura.